Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Menéndez. En esta oportunidad, mis compañeros de la práctica profesional 4 hemos tomado a bien hacer una serie de videos que puedan ser útiles a ustedes que están en esta ocasión cursando la Cátedra de Literatura Salvadoreña con el licenciado Manuel Antonio Ramírez Suárez. Sé que el programa de estudio establece varios temas, por ejemplo, la literatura costumbrista, la antiliteratura en El Salvador, la literatura contemporánea, la literatura de la guerra o la literatura testimonial. Pero nosotros queremos hacer hincapié en un solo tema y es en la literatura testimonial. Aclararles que no es una manera de resolver todo el temario que se va a suscitar o se va a desarrollar, dado que esto se estaría desarrollando en clase o en la cátedra. No obstante, es un trabajo un tanto puntual que hable respecto a las características, a los orígenes de la literatura como testimonio, e igual trataremos una manera de definirlo el testimonio como tal. Les aclaro que esto de definirlo es un poco complejo, puesto que no, hasta la fecha no hay teóricos que hayan dado por sentado qué es la literatura de testimonio, o más bien dicho, en qué género lo estaríamos enmarcando. Sabemos que tenemos el género lírico, épico y el dramático desde la postura clásica, y en la postura ya un poco contemporánea, la literatura épica evolucionó a la narrativa, marcando cuentos, bueno, novelas, es algo que ya sabemos, pero el testimonio no se sabe dónde lo podemos enmarcar. Ahora, hablar de testimonio es algo un poco, sé que puede ser en esta época que estamos en el marco preelectoral, algo que sonará como un tanto rayado. No queremos que suene así, pero queremos que sea como algo que nos haga como un clic y pensemos y veamos dónde estamos parados, quiénes somos. Creo que es como algo más y de parte de la identidad cultural o la identidad de nación que nosotros hemos perdido o nos han hecho perder a lo largo de los siglos. Eh, Partiendo un poco acerca de la literatura de testimonio como tal, etimológicamente viene del griego, que equivale a mártir o aquel que da fe de algo, es decir, se supone el hecho de haber vivido o presenciado un determinado hecho. Recordemos en esta ocasión que el mayor auge de ella fue el conflicto armado, que claro, sabemos que no fue desde 1980 hasta el 92 como nos enseña la historia, sino que viene de antes, y siempre hubo personas que estaban redactando, estaban puntualizando, estaban rescatando los hechos. Incluso sé que me saldré un poco del tema en esta ocasión, pero hay un libro buenísimo, si lo pueden leer, es de Ernst Junger, es un alemán, se le llamó El Testigo del Siglo. El libro se llama Tempestades de Acero. Algunos lo catalogan como novela bélica, pero yo lo catalogo como una novela testimonial, puesto que él estuvo en la Primera Guerra Mundial, o en ese momento como se llamó la Gran Guerra, y estuvo redactando todo lo que iba pasando, lo que él iba viviendo, y se publicó en 1920 y recordemos, estamos en el 2018 y eso es un evento desde hace 100 años. Bueno, cerrando el paréntesis, volviendo un poco más a lo actual o a lo que nos atañe y ya enmarcándonos un poco más en El Salvador. Eh, tengo otra definición. Eh, en las palabras de John Berbeley, el testimonio o subalternidad y verdad narrativa es un arte de la memorización, pero no un arte dirigido simplemente a la memorización del pasado, sino a la construcción futura de una nación más heterogénea, democrática e igualitaria. Los orígenes de la literatura testimonial es un poco más complejo, puesto que no se encuentra una base o un sustento histórico que diga inicia desde esta época, porque sería definir
o establecer en qué año es que la humanidad ha empezado a existir. Eh, tengo un pequeño, una pequeña definición o una pequeña información respecto a los orígenes. Como una expresión literaria no tiene límite cronológico, es lo que les comentaba, estrictamente establecido en lo que a su nacimiento se refiere. Pues entre los teóricos de esta forma de literatura existen muchos puntos divergentes que van desde la definición del testimonio, pasando por la clasificación, si es un género literario o no, lo que les comentaba al inicio, que no sabemos o no se sabe dónde lo podemos enmarcar, o si merita o si amerita que se enmarque en un género determinado, que lo más plausible en este caso sería hacerlo inmerso dentro del género narrativo. Y las características básicas del testimonio, las cuales también han sido un motivo de disputa y controversia. En cuanto a las características, señalaré algunas que son las más representativas y las que de alguna u otra forma se van a ir encontrando dentro de la obra o las novelas que se lean o la literatura de testimonio que se lea, como lo prefieran. Existe la supresión del yo y del ego del escritor, es decir, se despoja de la individualidad para asumir la de su informante y la colectividad que éste representa. Es decir, la literatura de testimonio está escrita, es como recoger algo y no y suprimir mi función de escritor como el yo lírico y establecer tal cual va la situación que alguien me está en esta ocasión contando. Recordemos a Miguel Mármol, que Roque Dalton lo toma como el máximo referente en este punto, puesto que en la masacre de 1932 fue él uno de los testigos, o fue él quien tuvo la información, y Roque Dalton pues extrajo y plasmó tal cual. Roque Dalton, bueno, en esta ocasión les presento algunos libros de él, ya que lo mencioné, y antes que se me evapore la idea, es quien sostiene que en El Salvador es el máximo representante. Claro, hay más obras que ya las mencionaré, pero les quiero presentar, por ejemplo, la monografía del Salvador, siempre de Roque Dalton, es un libro que pueden consultar. Historias prohibidas del Pulgarcito, y hay un libro de un inglés, es David Brockman, que se llama El Salvador, la Tierra y el Hombre. Pueden ocuparlos también. Siguiendo un poco con las características, tenemos que el gestor de la novela de testimonio tiene la sagrada misión de revelar la otra cara de la medalla, no solo la visión de los vencidos, sino que también la visión en este caso, de los vencedores. Bueno, también hay otro libro que puede servirles, y es La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, un escritor mexicano. Si bien es cierto, no habla de acá, de El Salvador, pero tiene las características propias de la literatura testimonial y pueden tomarlo como referencia. Es la reivindicación de la gente sin historia. Debe servir como un eslabón de una larga cadena de tradición en un país o en una región, y contribuir a articular la memoria colectiva. Lo que les comentaba al inicio es como reconstrucción o poner por sentado la memoria histórica de El Salvador, algo que nosotros ya no tenemos. El Salvador, este país, considera a Roque Dalton, los que le mencionaba, como un iniciador del testimonio, pues tomando hechos de la llamada cultura no oficial, los convierte en testimonio, donde deja al descubierto las injusticias que se cometían contra de la población. Y esto siempre haciendo como un poco de referencia a lo de Miguel Mármol y la masacre de 1932. Una de las características, según Miguel Ángel Azucena, que es el máximo representante de la teoría de la literatura testimonial, es que utiliza las técnicas periodísticas como la entrevista, el montaje y la síntesis. Recordemos que para el conflicto armado o el periodo bélico de El Salvador, tenemos novelas como Las Mil Historias de Radio Venceremos, Bueno, Nunca Estuve Sola, de Nidia Díaz,
Y cada uno de esos eventos, si ustedes van, o creo que más adelante se hará como un viaje al Mozote, estaremos viendo cómo las personas recogen la información, o se nos explicarán cómo las personas hacían una entrevista con las personas que habían vivido, habían sufrido eso, y lo plasmaban en sus escritos sin alterar la, la manera en la que hablaban. Recordemos que allí es como un modo diferente a como hablamos acá. Es un año, una época distinta, y las cosas eran totalmente diferentes, y eso es lo que le da como cierta relevancia a la literatura de testimonio. Es un medio también, según Miguel Azucena, es un medio para expresar la verdad, el sentir y el pensar de un pueblo. Utiliza el testimonio o la narrativa de una manera directa. Nunca estuve sola, o del indirecto a través del informante. Nunca estuve sola es la novela que les mencionaba de Nidia Díaz. Es como algo que ella plasma, y de forma, valga la redundancia, directa. Y en la forma indirecta tenemos pues a lo que les mencionaba, lo que Dalton hizo con Miguel Mármol. También otra de las características es, bueno, que eso creo que ya lo mencioné, es la entrevista, que es como se recaba o se recolecta la información propia, y la que va dando el auge o la pauta para no dejar desaparecer o perder la historia. Algunas de las obras que pueden servirles, y trataremos de mencionar alguna de ellas y explicar, bueno, mis compañeros, alguna de ellas es Un día en la vida de Mario Argueta, que fue publicada en 1980. También otra que les puede servir es El grito del más pequeño de Jorge Pinto. Es como una novela genial, y es como un encuentro con alguien que era periodista. Bueno, él, Pinto, fue periodista y tuvo galardones en México, pero lo escribe de una manera tan cruda que uno llega a sentirse como indignado, llega a sentirse como parte de. Si bien es cierto, es El Salvador y somos salvadoreños, pero no vivimos esa época, al menos algunos no vivimos, pero nos transporta a ese momento y específico en la historia del país. Otra obra que les puede servir, Guazapa, publicada en 1986. Este es de Charles Clemens. Eh, Hay otra novela que les puede servir, El Salvador en transición, publicada en 1982, con Enrique Baloya. Dolor de Patria, de Rutilio Quesada, escrita en 1984. Muerte y vida de Morazán, en el año de 1987, con María López Vigil. También tenemos la novela, bueno, la que les mencionaba, de Nidia Díaz, Nunca estuve sola, publicada en 1988. La última guinda, Rutilio Quesada, siempre en el año de 1988. Ninel se fue a la guerra, publicada en 1990 por parte de José Roberto Sea. También hay un libro muy bueno de Francisco Mena Sandoval, publicado siempre en el año 1990, y es Del Ejército Nacional al Ejército Guerrillero. Les menciono un poco de lo que trata este libro para que despierte un poco su interés. Es un excombatiente que estaba en el Ejército Nacional, y él peleaba, si bien es cierto, peleaba contra la guerrilla, pero también peleaba a favor de la injusticia que estaban viviendo sus compañeros o las personas que formaban parte del Ejército Nacional. Fue expulsado, entonces él, porque era una persona revolucionaria, llegó después de estar del Ejército Nacional, pasó al bando guerrillero, y de hecho en esa transición o en esa convergencia es que él desarrolla su libro, de ahí del Ejército Nacional al Ejército Guerrillero. Las mil historias de Radio Venceremos, publicada en el 91, con José Ignacio López Vigil, que es algo que creo que está muy marcado por el foco que fue Radio Venceremos allá en el Cerro La Guacamaya, en Morazán.
También la terquedad del Izote en el año 92, en el año que se firmaron los acuerdos de paz de Carlos Enrique Consalvi. Y otra que les puede funcionar mucho o les puede ayudar sería Detrás de los Escuadrones de la Muerte, publicada en 1974 por Christopher Dickney. Esta siempre, como les digo, forma parte de la novela testimonial. También se pueden abocar mucho a los reportajes. eh, Subiremos dentro de la cátedra, no como plan de mejora, pero sí dentro de la cátedra algunos videos que puedan ser útiles para ustedes. Y mis compañeros estarán explicando algunas obras, Un día en la vida, un pequeño resumen, que pueden servirles. También Luciérnagas en el Mozote, se me escapaba mencionarlo, y es algo curioso porque tendrán la oportunidad ahora de que se vaya al Mozote, ver ese lugar donde se escribió y el por qué Luciérnagas en el Mozote. Después de la caminata, cuando venimos subiendo por el cerro, aparecen muchas luciérnagas, y eso le da como un plus, o le da un toque de algo maravilloso a la novela después que la lean. Eh, Mis compañeros explicarán ahora, y de igual forma cualquier duda, consulta que tengan, pues saben que estoy para poderles ayudar o echarles la mano dentro de la cátedra, junto a mis otros compañeros que están desarrollando bueno, la práctica con nosotros.